¿Qué cosas llevan a un adicto a consumir? Es que yo no bebo todos los días, entonces yo no soy alcohólico. La familia es el principal termómetro para poder observar lo que está pasando con el adicto. La familia cree que está ayudando, pero antes está enterrando más al mismo paciente. Y tenés una frase por ahí famosa que ya se ha hecho. Si la familia cambia, el adicto cambia. Para ayudar a sacar a un adicto de esa condición, se entran 3 cosas. ¿Cómo va a amar usted al secuestrador de su hijo? El alcohol es la única droga en la cual usted siente pena y da explicaciones de por qué no la consume. No conozco el primer adicto que sea feliz. Me decía, al lado del féretro de mi madre, yo juré que en honor a ella no iba más volver a consumir. Bienvenidos al primer episodio de mi podcast en salud, Osvaldo Restrepo. Aquí estarán muchos científicos, muchos médicos, muchos profesionales de la salud, psicólogos, nutriólogos, todas las personas que se preocupan por el bienestar, para vivir más y mejor. Cada semana, si lo escuchas, recibirás muchos mensajes, muchos conceptos, muchas ideas para hacer del cuidado de la vida un momento especial, pasando por el cuidado de la salud. Hoy con un invitado extraordinario, un psicólogo clínico dedicado toda su vida al mundo de las adicciones. Y si te dijera que la adicción no es un vicio, si es un grito, y si te dijera que el mundo de las adicciones es más grande de lo que pensamos, bueno, ese es el motivo para haber invitado en el día de hoy al doctor Juan Camilo Cárdenas, que ya nos acompaña. Doctor Juan Camilo, bienvenido y qué bueno que esté aquí inaugurando este podcast. Osvaldo, esto para mí es un placer poder estar aquí conversando contigo. Gracias por esta invitación y esperando que esto que vamos a conversar pues pueda fluir y que podamos hablar no solamente de lo técnico, sino de anécdotas y cositas que pasan en este mundo de las conductas adictivas. Juan Camilo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo estoy seguro que Juan Camilo posiblemente es el profesional en adicciones de mayor referencia en Latinoamérica, dedicado hace más de 30 años al cuidado de personas y muy especialmente al cuidado de aquellos seres humanos envueltos en adicciones. Así es que, Juan Camilo, empecemos y contémosle a la gente quién es Juan Camilo Cárdenas, dónde se hizo. Y una pregunta así bien directa, un psicólogo, ¿por qué decide dedicar toda su vida al mundo de las adicciones, a tal vez aquella cosa más compleja con la que pueden lidiar los profesionales de la psicología? Gracias, Osvaldo. Yo te voy a contar como de manera como muy simple quién es Juan Camilo. Yo soy un muchacho ya no tan muchacho, una persona que nací en un ambiente muy rural, ¿cierto? Cuando yo nací en ese ambiente muy rural, siempre como con muchas ganas de conocer qué pasaba dentro de lo humano. Mi familia siempre trabajó en el mundo agrícola y yo casi que estaba predestinado a seguir lo que había hecho mi bisabuelo, lo que había hecho mi abuelo, mi papá, que era seguir mucho en ese asunto de la industria agrícola y en la industria forestal, que eso se ha dedicado todo el tiempo mi familia. Entonces cuando yo iba a acompañar a mi papá como en estos asuntos del tema agrícola, yo me quedaba conversando con los empleados, me quedaba conversando con la gente y un día le dije a mi papá, ve, yo quiero ser psicólogo. Y dentro de ese asunto de ser psicólogo, a mí me llama mucho la atención qué era lo que pasaba para que los seres humanos se comportaran de determinada manera, trabajando como tal en la madera. Forestal y madera, eso mejor dicho, están ahí unidos. En la conexión. Entonces resulta que para ese momento mi papá compartía, porque siempre ha sido un ser humano muy activo, entre el tema forestal y también tenía un lugar que tenía pues una persona que lo administraba, en donde la gente iba, se tomaba unos traguitos y tertuleaba.
Y ahí me llama mucho la atención, dentro del humano, cómo la gente cambiaba cuando consumía alcohol. Eso me parecía muy llamativo. O sea, como que uno era, yo teniendo 12, 13 Ya años, te iba a preguntar eso. ¿Eso cuándo se te eso, ocurrió pensar en eso? eso fue a los 12 o 13 años que yo llegaba y veía a un ser humano que era de una manera y empezaba a consumir alcohol y se transformaba completamente. Y yo decía, esto es muy curioso, o sea, es muy curioso lo que pasa en la mente humana cuando una persona empieza a consumir alcohol. Entonces, el primer punto fue decirle a mi papá y a mi mamá, yo no voy a seguir en el tema de lo forestal ni de lo agrícola, sino que si ustedes me apoyan, me voy a ir a estudiar psicología. Ese fue el primer choque complejo. Y cuando empecé a estudiar psicología, yo dije, yo no quiero profundizar en muchas cosas, sino que me gustaría saber qué pasa con el tema de la conducta adictiva. Con un asunto, y es que en el sector donde yo vivía, me tocó ver a muchos muchachos que no terminaron el colegio ni terminaron la universidad precisamente por el tema de las adicciones, por las conductas adictivas. Eso me interesó mucho más. Entonces, cuando salí de la carrera, cuando me gradué como psicólogo, yo dije, yo quiero hacer mi especialización en el tema de conductas adictivas, porque yo sentía que en una ciudad como Medellín, ¿cierto? Donde habitamos nosotros en un país como Colombia, tan golpeado con el narcotráfico, Donde floreció el donde narcotráfico para floreció todo el... Colombia. Así es. Entonces, yo decía, mucha gente se da cuenta como de la comercialización, pero no se está dando cuenta del impacto que está generando esto a nivel productivo, a nivel social, a nivel familiar. Y ahí surgió las ganas de empezar a profundizar en el tema y entonces empecé ya a trabajar en el asunto y te cuento que ha sido un asunto bastante interesante porque me ha correspondido estar en hospitalización, es decir, por 8 años estuve en un hospital solamente tratando el tema de adicciones, posteriormente en un sistema habitante de calle donde se hace atención a personas que han llegado a la calle sobre todo por las conductas adictivas y hoy desde el campo de la prevención, precisamente en redes sociales, hemos venido trabajando en este flagelo y en lo que podemos precisamente ayudarle a la gente para que pueda ver este fenómeno desde otra perspectiva y se pueda salir de esta cadena tan compleja que son las adicciones. Me parece muy potente eso, Juan Camilo, porque fue primero lo que viste en el medio y luego la profesión, algo parecido a lo que me pasó a mí como médico. Yo primero vi gente sufriendo, gente enferma y qué bueno ayudarles, pero lo tuyo es más potente porque es que incluso escogiste tu especialización sin haber visto nada de psicología. Ese es el asunto. Yo decía, a mí me preguntaban cuando me decían en la carrera, yo empezaba a decir, es que a mí lo educativo no es que me llame mucho la atención. A mí el tema organizacional no es que me llama mucho la atención. Pero yo me podía quedar, Osvaldo, horas escuchando relatos de vida de gente en las conductas adictivas. Entonces empecé a encarretarme con el asunto, ¿cierto? O sea, no solamente con el tema de las sustancias, sino con los comportamientos y cómo eso se casi que abre las puertas a otra nueva dimensión y es empezar a uno a mirar y a responderse preguntas, primero para mí, después para la gente, y es por qué la gente droga, de dónde sale el consumo de drogas, por qué una persona se convierte en adicta, por qué ciertos ambientes normalizan más el consumo que otros, ¿cierto? Entonces yo empezaba a decir, ve, en el momento el cigarrillo y el alcohol completamente normalizado. Y casi como que la gente veía las sustancias ilegales como con recelo, pero las legales. Hay que ser muy claros y afortunadamente vos en lo que haces ves, por ejemplo, una cultura, como lo decimos nosotros, una cultura paisa, que así es que se le llaman a los antioqueños, eh, que casi en todas partes está presente el alcohol. O sea, vos lo ves, fiestas familiares, reuniones Se ha sociales, normalizado completamente. completamente. Entonces, eso a mí me llama Lo mucho mismo la también atención sucede con el tabaco, con el que a tabaco. veces nos olvida incluirlo entre las sustancias de adicción, Y que la de gente no, conducta adictiva. eso es, y que la gente muchas veces habla de drogas y no sabe que el alcohol y el tabaco es una droga.
¿cierto? Ah, Legal, pero es una droga, claro. ¿cierto? Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. Como decimos nosotros, me pegué una encarretada escuchando relatos, historias. Yo buscaba cómo el concepto era más coloquial. Cuando hablo de coloquial es que cuando yo iba a hacer una charla a un colegio, yo les hablaba a los estudiantes del colegio cómo hablan ellos, para que no fuera el doctor y nosotros, no. Yo le cuento cómo habla usted, cómo se conoce en la calle, las preguntas que pueda tener usted, la forma que pueda tener usted. Y en el tema de adicciones, yo siento que una cosa es lo que uno aprende en la academia, pero el gran porcentaje es lo que uno aprende en la calle, porque los mismos consultantes te enseñan más que los libros. ¿Cómo llegaste vos al mundo de la adicción de los habitantes de calle? ¿Cómo llegaste allá? Ve, ¿Y qué descubriste de pronto? Ve, eso es un mundo tremendo. Yo termino de trabajar en un hospital y trabajo en prevención y en atención. Y resulta que mi jefe para ese momento me dice, Juan Camilo, vamos a tomar el sistema habitante de calle de la ciudad de Medellín y yo te necesito para liderar un componente de ese sistema. Yo, el tema habitante de calle, simplemente lo había visto así como que llegaran como pacientes, pero nunca me había sumergido como a ese mundo. Es decir, nunca había estado En aquellas calles, aquellas calles, ¿cierto? Es decir, caminando las calles, mirando cómo es esa dinámica al de la lado del calle, río Medellín, al lado del río Medellín, en el centro de al Medellín, lado de la plaza minorista. de la minorista, del puente Horacio Toro, de la plazoleta Botero, de todo eso. Yo nunca había salido con los equipos de calle. Me parece un mundo fascinante porque lo que nosotros llamamos educadores, que son los que nos acompañan a nosotros los profesionales en el tema, son personas que han salido de un proceso de conducta adictiva y muchos de ellos personas que se han recuperado de la conducta adictiva y exhabitantes de calle. Entonces yo creo que vos que sos mi amigo, sabes que para mí antes que ser profesional es muy importante la conversación y yo creo que vos y yo nos podemos quedar horas conversando y hablando y de hecho nos hemos quedado horas, nos ha dejado en los aviones Conversando. conversando y hablando. Y yo llego a ese espacio específicamente de habitante de calle porque me mandaron a liderar un componente de habitante de calle y a conocer la propuesta que tenía la ciudad de Medellín para ofrecerles a estas personas que tenían algún tipo o sea, que tenían algún tipo de interés de reducir el riesgo y el daño en las calles. Entonces, te cuento ahí como más o menos cómo era la lógica. Hay unos patios, que así se llamaban en esa época, en donde a las 6 de la mañana recibíamos una cantidad determinada de habitantes de calle. Entonces ellos llegaban a las Que 6 pasaran su noche en cualquier parte. en cualquier parte, consumiendo y habitando la calle. Entonces el sistema habitante de calle a las 6 de la mañana abre las puertas. Yo como habitante de calle de la ciudad de Medellín, yo llego y cuando yo llego a ese sitio, yo entrego el costal, todo, y a mí no me juzgan ni nada por eso, sino que me lo guardan en un casillero. Yo entro al patio, pero para poder reclamar el ficho del desayuno, yo necesito hacer mi autocuidado. Entonces yo necesito bañarme, afeitarme, organizarme. Y si me quiero cambiar de ropa, hay unas donaciones que se han hecho de ropa, yo me cambio de ropa. Cuando yo hago el autocuidado, recibo el ficho para ir al desayuno. Cuando yo desayuno, salgo del desayuno, entonces yo ya estoy bañado, yo ya estoy más arreglado y empiezan unas charlas que son psicoeducativas. Puedo ir a practicar deporte. A las 11 de la mañana es la primera salida. Es decir, yo me puedo salir a las 11 de la mañana y entonces le empiezan a decir los educadores, si usted se sale a las 11 de la mañana no tiene derecho al almuerzo. Sin embargo, si usted se queda aquí hasta las 6 de la tarde, tiene derecho al almuerzo y todo lo que hay aquí. Entonces eso es como un gancho para que conductualmente las personas empiecen a escoger. ¿Me voy para la calle a seguir consumiendo o me quedo aquí y ya no son simplemente 6 horas, ya pueden llegar a ser 12 horas? Entonces yo almuerzo, pero si me quedo a las 11, tengo que salir a las 6 de la tarde.
Entonces ya sería de 6 a 6 que yo ya estaría limpio de consumo y haciendo reducción del riesgo y del daño. A las 6 de la tarde le dicen a usted, si se quiere se va o se puede quedar amaneciendo. Pero para quedarse amaneciendo, usted necesita entrar a este grupo donde le enseñamos sexualidad responsable, le entregamos preservativos, le hablamos de que usted puede hacer un proceso de rehabilitación. Entonces a mí eso me parece muy curioso, ¿cierto? Y fuera de eso, todas las historias que hay alrededor de eso, de lo que aparece. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ve, yo estuve 2 años más o menos en ese espacio. Bueno, ¿cierto? regálanos una historia de esas que conmueve, de alguien que hubiera podido salir de ese mundo de la calle y de pronto de otro que se hubiera podido frustrar. Contanos 2 historiecitas ahí. Yo empiezo contándoles una historia y es y eso no lo vine sino a hacer conexión cuando empezamos a estudiar estrés. Cuando que empezamos a estudiar estrés los dos, que hicimos un posgrado de estrés, fue que yo hice la conexión. Vi. Cuando llegaban los practicantes de psicología, medicina, a esos patios de las universidades, yo era quien los recibía. Y yo los recibía y les hacía la inducción, le contaba cómo funcionaba el sistema habitante de calle, cómo se movía. Y resulta que me acuerdo mucho que una vez un estudiante de medicina levantó la mano en medio de esa inducción y me dijo, es que a mí me parece muy curioso que a mí toda la vida me han dicho que la droga acaba mucho el cuerpo. Y yo veo aquí gente muy adulta. Entonces sí será verdad que en realidad acaba el cuerpo, porque yo veo, entonces decía, en el patio señalaba y decía el muchacho, por ejemplo, la señora de tener por ahí 80 años, y ahí está habitante de calle, entonces sí será cierto que eso como que acorta la longevidad. Ajá. Entonces yo le decía, pues es muy curioso, vos me estás señalando a un nombre X, a Marta. Vámonos para la historia clínica de Marta. ¿Cuánto usted le pone a Marta? Ah, yo le pongo por ahí 80. Y nos íbamos a la historia clínica de Marta y Marta tenía alrededor de 48 años. Y ya parecía de 80. Los dos relojes, el reloj cronológico y el reloj biológico. Y la gente se niega a pensar que el reloj cronológico definitivamente marca una cosa, pero la biología, cada órgano, cada tejido es otro mundo. Y entonces, ¿cómo te parece que ahí hice yo la relación? Yo dije, claro, es que eso es alostasis. Es decir, el cuerpo se acostumbró, ellos viven, se sostienen, pero el desgaste a futuro va generando y pasando como tal la factura. Expliquémosle a la gente eso de alostasis, porque de pronto no cogen el término, pero es esa carga de sufrimiento de todo el organismo a nivel físico, mental, emocional, que va viviendo una persona y eso se va reflejando en cada célula, en cada tejido, en cada órgano y da esa apariencia de ¿cuántos años le pone? 80. Vamos a ver la cédula y tiene 48. Imagínate. Eso es carga alostática. Eso es alostasis. Eso es alostasis. Es decir, yo les pongo a la gente, les digo, ¿qué es alostasis? Es como cuando usted sale de la casa y el carro tiene las llantas pinchadas y tiene una llanta pinchada y está en el piso. Ya se le ven las hebras de hierro. Eso es. Y entonces yo llego y digo, ¿será que cambio esta llanta o sigo andando? Y yo sigo andando y ese carro me puede llevar a todas partes. Pero cuando yo ya voy a observar los daños que provocó eso, ya no solamente es el neumático, sino que también es la llanta, el neumático, el ring, la dirección. Eso es lo que pasa. Los frenos. Entonces, ¿qué es la alostasis? La alostasis es un cuerpo que se acostumbra a ese sufrimiento, busca mecanismos para intentar sobrevivir, que a corto plazo le funciona, pero que a largo plazo le va a sacar toda la factura y le va a aplicar. Qué maravilla. ¿Y recuerdas a alguien que por su grado de deterioro de su situación o los años de consumo y de adicción haya podido salir adelante a partir de todo ese trabajo que ustedes hacían con esos habitantes de calle? ¿Recuerdas algún caso en particular? Bien, hay casos allá muy, muy, muy particulares y yo recuerdo, incluso hay un recuerdo muy, muy, muy interesante de un muchacho que era abogado, ¿cierto? Creo que alcanzó a tener maestría y el consumo de pasta básica de cocaína, que es el bazuco, así se conoce en Argentina, se llama paco o pasta básica, lo llevó a las calles.
y la familia iba en carros lujosos y le entregaban zapatos nuevos de marcas muy reconocidas. Y el muchacho apenas se los entregaba, cogía un chus, una navaja y los cortaba, nuevos. Entonces le preguntábamos que por qué hacía eso. Me decía, porque si yo no hago eso, cuando esté dormido, me pueden matar por quitarme los zapatos. Entonces yo prefiero que esto, básicamente, o sea, que lo vean deteriorado para que no sea llamativo y no se lo roben. Impresionante. Es una cosa muy compleja. Increíble, ¿no? Entonces, este muchacho, de alguna forma, tocó todos los fondos posibles. Y empezó el proceso de recuperación, y hasta donde tuve conciencia, o sea, hasta donde yo pude verle el proceso, el señor se había adaptado nuevamente y había podido retornar como a la sociedad. Y era un adicto en recuperación. Después de muchos años, es decir, después de 20 años en la calle, fue capaz precisamente de salir. Me ¿cierto? gusta mucho ese testimonio, Juan Camilo, porque mucha gente piensa que la adicción, las conductas adictivas, son de personas que no han estudiado, que no han leído, que no son inteligentes, que están postergados en la sociedad. Y tenemos que decir que las calles de Medellín, las calles de todas las ciudades en Colombia, y ni que se diga de Estados Unidos y de todos nuestros países, está inundada de abogados, de médicos, de artistas, de músicos, de personas que tuvieron la posibilidad de salir adelante. ¿Cuántos jugadores de fútbol tapados de plata hoy están recorriendo las calles de todas las ciudades y están consumiendo? Mira, cuando yo estaba en ese sistema, había una cantidad de extranjeros, Osvaldo, una cantidad tremenda, que llegaban aquí a turismo a Medellín y obnubilados por el precio de las drogas, se quedaban en las calles de Medellín. Porque a ellos les parecía increíble que mientras ellos compraban un gramo de cocaína en 30, 40 dólares en Estados Unidos, aquí lo pudieran conseguir en 20,000 pesos. Eso para ellos era un atractivo, y se quedaron en las calles de Medellín como habitantes de calle. No me digas eso ahora que estamos inundados aquí de extranjeros. De pronto estaremos cultivando una nueva ola y cada vez mayor de extranjeros que se quedan viviendo aquí, pero ya en condiciones de calle. En condiciones de calle, porque se les acaba el dinero, y lo que dices es, la adicción es un asunto, es una enfermedad que no escoge ni clase social, ni raza, ni estrato económico, no escoge a nadie. En todos estos años, viendo adictos, yo te podría decir que podría haber visto adictos de todas las condiciones, de todas las formas posibles. Entonces no discrimina. La adicción llega a todas partes. Una vez un habitante de calle me fascina porque yo escuchaba esos relatos y yo decía, es que esta es la historia viva. Fíjate lo que me decía, ve, la adicción llega como un visitante, se queda como un huésped y termina siendo un amo. Increíble. Muy complejo, porque es que una fotografía de la línea del tiempo de un adicto. Y mira, por ejemplo, cuando nos lo vemos técnicamente, ¿qué es el visitante? El uso. En la escala de valoración de las conductas adictivas, ese es el uso. Un visitante es, entro y salgo cuando quiera. ¿Qué es un huésped? Ya me quedo más tiempo, ya estoy pernotando, yo ya amanezco, ¿Y qué es un amo? Ya básicamente se queda como dueño de mi vida. Claro. Esa es la conducta adictiva. Estoy dominado completamente por la sustancia. Y nosotros vemos uso, abuso y adicción. Bueno, aprovechemos y definamos esos tres términos. ¿Qué es uso? ¿Qué es abuso? ¿Qué es adicción? ¿Qué es conducta adictiva? Bien. Hay una cosa muy interesante y es que la gente cree que todo el que tiene contacto con una sustancia es adicto. Y no necesariamente. No necesariamente. Hay personas que usan el alcohol. Hay personas que abusan del alcohol. Y hay personas que son adictos al alcohol. Cuando yo lo uso, usar tiene que ver cuando yo llego, por ejemplo, a un espacio, a un lugar, y entonces hay un brindis por un cumpleaños, yo me tomo una copita de champaña, una copita de vino, brindo, usé.
Eso se llama uso. Mm. ¿Qué es el abuso? Que yo ya empiezo a romper con mis compromisos. Yo te digo, Osvaldo, mañana nos encontramos a las 8, pero me encontré con otros amigos, empezamos a tomar cerveza, después aguardientico, y a mí se me olvidó la cita que tenía yo con Osvaldo, que me estaba esperando mi familia para poder cenar hoy, a mí se me olvidó. Y yo en medio de la parranda me acordé por allá que tenía esa cita, pero ya estaba completamente embriagado, y entonces le quedé mal a mi familia, le quedé mal a Osvaldo. Eso es el abuso. Yo tenía planificado una cosa y termino haciendo otra. En el uso, yo soy capaz de reconocer mis compromisos, mis responsabilidades y no riñe el consumo. Y soy capaz de parar. Y soy capaz de parar en cualquier momento. Soy consciente de eso inclusive. Eso es. En el abuso, ya las personas entonces no reconocen límites, no reconocen responsabilidades, se les olvida, tiene más poder el consumo y en ese momento, y entonces me engancho y ahí termino, obviamente, violando aquellas responsabilidades y compromisos. Y empiezo con cosas pequeñitas, y empiezo a manejar bajo los estados de la sustancia, empiezo a incumplir, empiezo a gastarme más dinero del que tenía presupuestado, empiezo a, en medio del consumo, tener agresividad con la gente que está cerca, empiezo a decir mentiras, eso hace parte del abuso. Claro. Cuando yo ya me doy tantos permisos en el abuso, puedo pasar a la adicción. ¿Y qué es la adicción? Técnicamente, para que aparezca una adicción, deben de existir dos componentes: dependencia física y dependencia psicológica, en el caso de sustancias, ¿cierto? Sí. Porque ahorita vamos a hablar que uno puede ser adicto no solamente a sustancias, sino también a comportamientos. La condición de amo. Ese es el asunto. Ese amo se puede volver una sustancia, se puede volver un comportamiento o puede ser otra persona. Porque yo puedo ser adicto a otra persona. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, en la adicción yo desarrollo, en el caso de sustancias, dependencia física y dependencia psicológica. ¿Qué es la dependencia física? A mí me hace falta. Entonces, el fumador le hace falta la nicotina, le hace falta. Eso es parte de la dependencia física. La dependencia psicológica es que yo ya empiezo a asociar eso con bienestar, empiezo a asociarlo con que eso me ayuda, le empiezo a ver beneficios Placer. a ese consumo, ese placer, ¿cierto? Entonces, yo lo hago y socializo más fácil, yo lo hago y se me olvidan los problemas, yo lo hago y tengo la capacidad de poder bailar más, tengo la capacidad de poder contar más historias, de ser más gracioso, le empiezo a ver beneficios a eso. Claro. Entonces vuelve otra vez las historias. Me decía un paciente, yo siempre comparo las definiciones de los pacientes con las de los libros, y entonces me decía el paciente, porque conducta adictiva es cuando yo ya tengo técnicamente un abuso continuado que afecta a las distintas esferas de mi vida. Eso es la definición de adicción. Claro. Pero me decía un paciente, me decía, ¿sabe qué, doctor? ¿Sabe qué es la adicción? La adicción es cuando uno quiere parar y no puede. Decía, qué definición tan interesante. Yo quiero parar, pero no me da. Yo ya dependo de eso. Prometo, me arrodillo, nada más es una y no soy capaz de parar. Eso para contar una historia en relación a lo que la gente a veces dice, y es que yo no bebo todos los días, entonces yo no soy alcohólico. No, señor, es que esa no es la definición. La periodicidad no es, la periodicidad no está involucrada. No marca. Así usted sea 3 veces al año, pero usted se sentó a beber y usted no fue capaz de parar. Usted es un alcohólico. Claro. Usted, Juan Camilo, un señor de una empresa que un día fue a consultar con la esposa y me decía, él nada más bebe una vez al año y es el día que sale de vacaciones en la empresa, pero le duran los 15 días esa borrachera. Y nada más es una vez al año. Es decir... Y no ve la hora de salir de vacaciones. Y no ve la hora de salir. Y mira lo triste. La señora dice, yo esperándolo con los brazos abiertos, mis hijos, para poder... vacaciones. Para viajar, para disfrutar. Y él el día 1 se va a beber y los 15 días no para. Entonces el señor alegaba y decía, es que yo no lo hago sino una vez al año, es en tiempo de ocio. Señor, pero usted tiene un alcoholismo porque ya lleva los últimos 10 años haciendo eso... Y finalmente cuando usted empieza no es capaz de parar. O sea, usted ni siquiera lo hace en otros momentos de la vida, pero lo hace en ese. Un adicto, Juan Camilo,
se interroga la posibilidad de parar y no puede, pero me imagino que en una fase posterior ni siquiera se plantea parar. Ya está absolutamente dominado por la sustancia y ahí no cabe ni la reflexión, ni el procesamiento lógico, ni la posibilidad, así sea lejana, de hacerse a otra vida, o es una misma situación. Vea, hay una cosa muy simple, Osvaldo. Cuando las personas están pasando de abuso a conducta adictiva, los primeros que se dan cuenta nunca son los adictos, sino la familia. Usted quiere conocer la familia de un alcohólico, quiere conocer a ese alcohólico, nunca vea al alcohólico, vea cómo se comporta la familia. Cuando esa persona llega a esa fiesta y entonces el alcohólico empezó a consumir alcohol y la pareja, los hijos se tornan nerviosos, empiezan a preguntar cuánto se ha tomado. Usted le dio, ay, ¿cómo así? Y él empezó hace mucho, ay, no, vámonos ya, vámonos ya. La familia es el principal termómetro para poder observar lo que está pasando con el adicto. Claro. En esa transición, todos los adictos dicen, por la dependencia psicológica, que eso es normal, que no pasa nada, que eso no tiene ninguna, que no le está haciendo mal a nadie con eso. Solamente es a partir de ciertas pérdidas, de ciertas circunstancias en donde no salieron como estaba establecida, donde la persona se empieza a plantear la necesidad de cambio. Eso lo llamaban dos señores que se llaman Prochaska y Clemente, en la teoría del cambio, lo llamaban la precontemplación. Cuando esa persona apareció al otro día en una parte que no tenía idea y sin plata, empieza a decir, esto me está haciendo daño. Cuando su hijo lo robaron. Una situación de dolor. Muy compleja. O incluso, usted que es mi pareja, me maltrató en medio de esa fiesta familiar. ¿Cómo así? Usted le habló, lastimó y le habló supremamente mal a su hijo en esa fiesta cuando estaba la influencia de ese consumo de esa sustancia. Ese tipo de cosas son lo que la mayoría de veces los lleva a los adictos a decir, esto no está tan bien como yo creía. Juan Camilo, tú empezaste con los adictos, pero todos tus últimos años y de un tiempo para acá largo, te vienes dedicando sobre todo a la familia del adicto. ¿Por qué tu preocupación por la familia del adicto? ¿Cómo llega eso a tu vida? ¿Has dejado de ver adictos? ¿Ahora estás centrado en los adictos? ¿O hay una combinación de ese ejercicio profesional? Contame un poquito. Sí, eso es muy interesante porque de alguna forma eso es lo que ha marcado como un poquito de la distinción de lo que yo hago, ¿cierto? Yo está acostumbrado a recibir en mi consulta de hospitalización o particular familias que me decían, yo estoy cansado de que a mí me digan que si él no quiere recuperarse o ella, no hay nada que hacer. Que es muy común. Que es muy común. En todos los profesionales médicos de psicología. Entonces todo el mundo le preguntaba a las familias y le decía, le preguntaba al profesional, señora, él quiere, ella quiere, no, él no quiere, no señora, hasta que no quiera, no hay nada que hacer. No puedo hacer nada. Entonces yo me preguntaba a mí mismo, yo decía, ¿cómo es posible que yo le voy a dar esa respuesta a la familia, a una persona que está padeciendo y que yo no tenga ningún tipo de propuesta para eso? Claro, y que está además interesada en ayuda. Y que de alguna forma, cuando empezamos a observar, son los principales promotores de la gestión del cambio del adicto. Total. Entonces yo, hace más o menos 15 años y hace 10 con toda la disciplina, empecé a trabajar exclusivamente. Me di cuenta hace 15 años, pero hace 10 años empecé a investigar, a formarme, a profundizar cómo la familia, cuando está entrenada, tiene una tasa de éxito profunda en la rehabilitación de una persona, de un adicto en recuperación. Y es por esto, Osvaldo, las familias a veces llevan a tratamientos muy costosos al adicto. Y se queda ya 6 meses, 1 año, 3 meses,
y salen. Y recorren centros y Y, centros. y salen, pero llegan al mismo ambiente. Entonces la familia no sabe qué es coadicción. La familia cree que está ayudando, pero antes está enterrando más al mismo paciente. La familia no se ha cuestionado el significado de amor y que el amor para un adicto debe ser distinto al resto de los seres humanos. No sabe qué es la conducta adictiva. Entonces yo tomé la decisión con la mano del corazón y yo digo, yo primero le hablo a la familia y después al adicto. Y tenés una frase por ahí famosa que ya se ha hecho. Si la familia Cambia, el adicto cambia. Si la Ese familia es cambia, el adicto cambia. Ese para mí se convirtió en mi mantra, se convirtió en el mantra que le hago a las familias que tengan en cuenta y que las familias comprendan que si ellos cambian la estructura familiar, hay una gran oportunidad para que el adicto cambie. Entonces, en ese mismo sentido, Juan Camilo, bueno, y además contémosle a todas las personas que están escuchando este podcast que tienes ya un instituto, Juan Camilo Cárdenas, que se ocupa de la familia de los adictos desde hace más de 10 años y que ahora incluso ha volcado toda su experticia en el mundo de las redes. Cuéntanos un poquitico cómo ha sido esa evolución, qué te has encontrado allí y vos qué le podrías decir a una mamá en este momento que tiene un adicto y que está buscando una forma de encontrar que alguien le diga que también se puede hacer algo así esa persona adicta no quiera. Bien, yo tengo una cosa muy rara, Osvaldo, y es, a mí me gusta ir donde a los otros colegas no les gusta ir, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando yo dije que iba a estudiar adicciones, muchos decían, no, eso tiene una tasa de reincidencia muy alta, eso tiene una tasa de que la gente recaiga. Me gusta ir allá y me metí precisamente por eso. Con el tema específicamente de las conductas adictivas y muy en relación con el tema de la familia, yo me empecé a dar cuenta que las familias están muy solas en esto. Muy solas, muy solas. Cuando yo empecé a hacer videos en YouTube, la gente me escribía, yo no había escuchado esto, casi nadie les hablaba a las familias de los adictos. Y me empecé a encontrar un fenómeno y es que no solamente pasaba aquí en Colombia, sino todo el mundo hispanohablante, incluso en países del primer mundo muy solos con sus familiares adictos. Entonces una mamá en Estados Unidos va donde el médico, donde el psiquiatra y le dice, mi hijo está consumiendo marihuana. Y el psiquiatra le dice, señora, eso es normal, no está consumiendo heroína inyectada ni ha tenido sobredosis. No, entonces eso es normal. Es decir, eso es normal completamente. Y yo decía, yo me resisto a creer eso, me resisto a normalizar, me resisto a que esto sea un asunto de todo el mundo. de todo el mundo. No, venga, yo hablo con ustedes, mamás mexicanas, mamás argentinas, mamás uruguayas, mamás costarricenses, mamás colombianas, mamás ecuatorianas. ¿Y por qué digo mamás? Porque son las que la mayoría de veces levantan primero la mano. Ya hay mayor tasa de papás. Pero que hay siempre la mamá en la que no le cuadra en la cabeza. Es que la mujer ha sido yo creo que desde la naturaleza, más cercana al dolor, más cercana al cuidado. Los hombres son un poquito más frescos y toleramos y no buscamos ayuda cuando tenemos un hijo en adicción. Pero entonces, hoy, ¿qué le podríamos decir a una mamá que está escuchando este podcast y que tiene un hijo de esos que no quiere salir del consumo? ¿Qué le podemos decir? Ya, yo lo voy a decir en 3 frases que la gente muchas veces que me ve en redes me conoce. Para ayudar a sacar a un adicto de esa condición, se entran 3 cosas. 1, hay que poner corazón de piedra. Y la gente me dice a mí, ¿y qué es corazón de piedra? Es no actuar específicamente por ese amor que no tiene ningún tipo de reciprocidad. Usted me da y yo le doy. Pero ese amor de yo le voy a dar todo, lo voy a acompañar. Y a veces esa canción, por ejemplo, de Rubén Blades hizo mucho daño, porque esa canción de Amor y Control que tiene por allá en la estrofa, porque por más drogas que uses, por más que nos abuses, ahí voy a estar, No, yo le digo a las mamás, usted está mientras esté en recuperación. Porque yo amo a mi hijo,
Pero yo odio la conducta adictiva. ¿Cómo va a amar usted al secuestrador de su hijo? ¿Cómo va a amar usted al asesino, a quien está matando lentamente a su hijo? Usted no puede amar. Usted ame a su hijo. Dígale, yo a usted lo amo. Pero aquí lo dejo entrar a usted, no dejo entrar a la conducta adictiva. Y lo acompaño para que haga su tratamiento. Entonces hay que poner corazón de piedra. Y digámosle que el corazón de piedra es por amor al hijo. Es por porque amor. es que no es que cambio la versión del amor y ahora lo odio, entonces No, por eso corazón de piedra. No, no. es porque hay incluso una mayor dosis de amor. Esa es una mayor dosis de amor. Claro. Y ahí me brinco al otro y es corazón de piedra, es ser firme porque hay una finalidad y esa finalidad es ver bien a mi hijo, ver bien a mi ser querido. Corazón de piedra para ser firme. Listo. Primera frase. Primera frase. Segunda frase. Hay que tener amor exigente. Y cuando yo hablo de amor exigente, mamá, no se conforme con migajas. Porque las mamás son muy lindas, sobre todo las latinas, pero se conforman con muy poquito. Entonces el muchacho viene de estar 6 años en consumo y se porta un fin de semana bien, no consume y le dan carro, casa, beca, todo. No. Amor exigente es que usted le pueda exigir a ese ser humano y dentro de esa exigencia usted lo lleve precisamente a otro nivel. Es que, y más adelante seguramente vamos a hablar de eso, si yo junto casa, carro y beca, bueno, pongámosle un poquito menos, si yo lo invito a comer y le entrego una muda de ropa y además lo doto de zapatos para el resto O le del doy año, moto, que pasa mucho. estamos dándole en una sola oportunidad una dosis de dopamina que entre otras cosas pasa muy rápido porque a las 6 horas se le olvida que le dieron todo eso y vuelve al consumo. Entonces vuelve y juega. Es por amor que vamos a poder tener esa dosis de exigencia allí inmersa. ¿Y cuál es la exigencia, Osvaldo? La exigencia es, usted necesita hacer un tratamiento. Yo sigo viendo mamás. Después de que hacen la formación conmigo, ya cambian de alguna forma su manera de pensar. Pero siguen creyendo en la conducta adictiva que les está diciendo, mamá, yo me salgo de esto solo, yo soy capaz, cuál tratamiento, cuál profesional, cuál psicólogo, se lo juro por Dios de rodillas, por usted que es lo que más quiero. Señora, ahí le está hablando la conducta adictiva, no le está hablando su hijo. No le está hablando el hijo. O sea, aprenda que usted necesita ser exigente y necesita que esa persona haga un tratamiento de desintoxicación para la dependencia física y deshabituación para la dependencia psicológica. Y ahí expliquemos que es que esos pensamientos que está expresando el adicto, esos pensamientos no son él. Eso es una propuesta neuronal, una propuesta de la cabeza, pero no son él. Y hay que distanciar. Bueno, y la tercera frase. Y la tercera, que sepa que ustedes la tengan en cuenta siempre y es, al adicto no se le cree lo que me dice, sino lo que me demuestra. Ah, claro. Qué maravilla. Entonces yo no le creo al adicto que está sobrio. Yo le hago un examen toxicológico para saber que está precisamente completamente limpio. Yo no le creo al adicto que va a empezar a estudiar. Yo le creo que estudió y que ganó las materias. Yo no le creo al adicto que va a ser muy juicioso, que va a ser muy aplicado, que va a tener mucho orden. Yo le creo cuando lleva 2 meses levantándose a las 6 de la mañana, cumpliendo con el diario vivir. Claro, si yo no me dejo llenar la cabeza de ilusiones, no me dejo tramar, como les digo yo, a las mamás, no, yo le creo lo que usted me demuestre. Es que el mundo de la transformación de los hábitos solo es posible con los nuevos hábitos. Entonces, si no entramos a ocupar los viejos espacios y los viejos tiempos con nuevos hábitos, entonces la conducta va a repetirse indefinidamente. Y allí lo que uno piensa está de alguna manera divergente con lo que expresan los hábitos de esa persona. Así es. Y por eso hay que tener comprobación. Es decir, hay que rendir cuentas. ¿Y eso se hace cómo? Entonces se hace como
cuando uno está en un proceso, ¿cierto? Por eso les decimos, en el instituto lo que les decimos, bueno, en el instituto atendemos gente de manera virtual, ¿cierto? A mí me impresionó que recibes gente de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, de todo Centroamérica. Es impresionante. Seminarios de 400 personas, eso me pareció impresionante. Entonces, ¿qué se le dice a esas personas? ¿Cuál es la promesa que le entregas a esas personas Entonces, ve, en ese seminario? nosotros lo que hacemos es un entrenamiento. Y hacemos un entrenamiento de 8 semanas con esas familias. Y ese entrenamiento pasa precisamente por conocer qué es la conducta adictiva, saber cuáles son los pasos. Entonces yo les esbozo de manera muy simbólica, porque los seres humanos aprendemos de manera simbólica, y le digo, usted debe hacerse una armadura para combatir con un monstruo que se llama conducta adictiva. Usted no puede pretender con casi que con un cauchito, usted intentar, o con una piedrita pequeñita, intentar combatir a un monstruo que es la conducta adictiva. Yo necesito que usted tenga cerebro consciente, comprender cómo funciona la conducta adictiva en el cerebro y qué es la conducta adictiva. Necesito que tenga orejas de pescado para que sepa diferenciar cuándo le habla el adicto y cuándo le habla a su familiar. Necesito que usted tenga boca con filtro para que no lo trate mal, para que no lo insulte, para que no lo agreda, sino que sepa cómo se le habla verdaderamente a un adicto. Eso es compasión. Eso es compasión y es una compasión con sentido, Claro, ¿cierto? y consciente. Y muy consciente. Cuarto, yo necesito que usted tenga un corazón, que tenga un corazón de piedra, y ese corazón de piedra lo explicábamos ahorita, que ese corazón tenga una iniciativa, no simplemente va a tener firmeza, autoridad, límite, no, es con un propósito. Y necesito que existan unas piernas con criterio. La gente a veces me dice, ¿cómo así que las piernas con criterio? Sí, porque a veces es necesario irse, a veces es necesario tomar distancia. A mí me decía Osvaldo, una señora, yo te cuento ahí como lo que me encuentro en consulta, me dice una señora una cosa muy bonita, me decía, ¿sabe por qué yo solté a mi hijo adicto? Porque yo sé que cuando yo lo suelto, el que lo agarró fue Dios. Qué maravilla. Entonces, una cosa muy, muy interesante. Yo le decía a la señora, bueno, ¿y cómo consiguió usted eso? Y me decía, sí, yo lo suelto, porque yo tengo el control de todo. Y yo, Es un nivel de conciencia muy pero mucho, gigante, mucho. porque la gran mayoría de las personas no se atreven a soltarlo. Vea, Osvaldo, ¿sabe cuál es mi promesa en el instituto? Si usted hace lo que hay que hacer, hay un 95% de probabilidad de que tenga éxito en el tratamiento de su familiar adicto. Qué maravilla, Juan Camilo, que te atreviste a romper ese círculo vicioso del manejo y del tratamiento del adicto, metiéndote de lleno a lidiar con lo más complicado, lo más difícil, que es la familia del adicto, que muchas veces se convierte en la que perpetúa la conducta del adicto, la conducta adictiva. Juan Camilo, hemos hablado de la mamá, y si en esa casa no hay mamá, pero hay hermanos, o hay mamá y hay hermanos y hay tíos, eso ahí cómo juega, contanos. Bien, y yo recibo en mis seminarios, Osvaldo, mamás, papás, esposas, esposos, escúchese bien, hijos que tienen papás adictos, hermanos. La condición para recibirte es que usted sea cercano a un adicto y que quiera cortar con la coadicción. Para los que no conozcan qué es coadicción, definición también no técnica, sino de un paciente. Sí, ¿cierto? ¿cómo sería? ¿Qué es la coadicción? Cuando yo amo tanto a alguien que en el intentar ayudarlo lo termino destruyendo. Claro. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Es decir, yo todos los días en consulta, muchas veces las mamás y los papás y las esposas y todas las familias saben que es coadicción, pues no atreven a cortar eso. Claro. Entonces me dicen a mí, Juan Camilo, es que yo le exigí que hiciera tratamiento. Sin embargo, vino y me pidió $10 y me dijo que era que porque necesitaba comprar unos zapatos. Y yo se los di. Eso está mal hecho. Yo nunca los juzgo, pero sí les ayudo a que ellos se den cuenta. Claro, claro. Pregunta, señora, ¿usted cuál va a ser el fin? ¿Consumir
entonces respóndase usted. ¿Cierto que eso es un acto de coadicción? Sí. Ese es el rollo. Entonces, que, entre otras cosas que se repite. Y que es con Hay todo. que identificarlo ya con todo, exacto. Con todo. O sea, es con que le tengo un apartamento, le tengo el carro y yo soy el que le pago el seguro y que le doy Para la gasolina. para la gasolina. Es que yo dejo que se levante a las 12 de la noche, a las 12 del día. Es que yo le permito que haga fiestas con sus amigos en la casa. Es que todos son actos de coadicción. Entonces, cuando uno rompe esa cadena, ya ve las cosas de manera distinta y facilita que pueda existir un cambio. Bien interesante, Juan Camilo, pero yo no sé usted qué va a hacer con estas cifras. Vea, estuve mirando y oiga pues estos daticos. Trastornos por sustancias, alcohol y drogas. 2.2% de la población mundial está ahí. 2.2% de la población mundial. Alcohol, uso indiscriminado, uso abusivo, 1.5% de la población. Se calculan en más de 450 millones de habitantes de la Tierra. Dependencia fuerte del alcohol, 219 millones de personas a nivel mundial. Trastornos por drogas ilícitas, el 0.9% de la población, más de 35 millones de personas sumidas en ese problema de trastornos por drogas ilícitas. Dependencia de cannabis, 0.5% de la población mundial, más de 25 millones. Consumo de drogas ilícitas, uso reciente en el último año, 5.5% de los adultos mayores de 30 años, 291 millones de personas a nivel mundial. Muertes por alcohol y drogas, 3 millones de personas mueren cada año por alcohol y drogas. Ese instituto suyo, ¿cómo va a ser para lidiar con todo este problemita? Cuente a ver. Ahí le metemos mucho corazón porque hay ya un equipo y que todo ha sido por demanda. Un equipo grande, ya tienes ahí. Y ha sido por demanda de la gente. Primero empecé yo, se llenó. O sea, primero yo no hacía consulta, hacía solo el seminario. Después empecé a hacer consulta. Después ya se llenó la agenda y no pude atender más personas. Tuvimos que conseguir un equipo. Ya después el equipo hubo que agrandarlo. Entonces ya tenemos psicología, neuropsicología, psiquiatría, toxicología, todo en línea. Porque dígame, Osvaldo, ¿qué hace una mamá, como me ha tocado, una mamá en Texas, en Estados Unidos, con un hijo adicto que no habla español, la señora, el hijo sí, no habla español? ¿Quién le ayuda a esa señora allá? Señora, no puede venir para acá, para Colombia. Necesitamos atenderla en línea y darle todo el calor humano en línea y la posibilidad de poderle dar soporte cuando ella sienta que sea necesario. Eso me parece a mí maravilloso y me parece que fue una idea muy grande, Juan Camilo, porque de pronto aquí en Colombia nació el gran problema que tiene la humanidad hoy en día con el uso de sustancias, aquí en Colombia. Y que sea aquí en Colombia donde más problemas hemos lidiado con cuántas muertes ha habido detrás de la economía de la droga. Que sea aquí, que florezca, que nazca una institución que se acerca a las familias y a través de la familia a esas personas que están en conducta adictiva. Eso me parece a mí muy poderoso y yo estoy seguro que esta institución va a ser referente mundial en ese sentido. Pasemos a un puntico, Juan Camilo, que me llama mucho la atención. Si vos pudieras resumir en 5, ¿qué cosas llevan a un adicto a consumir? ¿Cómo se inicia una persona en el consumo de sustancias? Vean, hay una cosa que yo me he dado cuenta, Osvaldo, y es que esas 5 cosas tienen un común denominador, ¿cierto? Y ese común denominador, tú lo observas y tú empiezas a identificar que cuando yo no me hago cargo de una situación emocional, de salud, yo busco de alguna manera anestesiar. Lo decíamos ahorita, para nosotros a nivel científico se llama alostasis, ¿cierto? Es decir, yo estoy
sufriendo porque tuve una ruptura amorosa. Yo tengo dos opciones. Técnicamente, la homeostasis o la alostasis. ¿Qué es la homeostasis? Enfrentarlo y equilibrarlo naturalmente. ¿Qué es la alostasis? Evitarlo y acostumbrarme a funcionar de esa manera. Entonces te doy 5 ejemplos de eso. Primer ejemplo, te lo decía ahorita, yo tuve una ruptura amorosa. Entonces, si yo tengo una separación, una ruptura amorosa, yo puedo ir a hacer terapia, aprender a hacerle el duelo a esa relación, o ponerme a consumir alcohol cada vez que me acuerdo de ella, es el ver cómo es las canciones más nostálgicas y desarrollar un alcoholismo y justificarlo por ese alcohol. Cuando estaba con habitantes de calle, yo les preguntaba y les decía, ¿qué te trajo aquí? Un amor. Un amor. Esa persona no hizo homeostasis, que la traducción de homeostasis es equilibrio. Esa persona no hizo una homeostasis, sino gestionó el dolor, lo tramitó, habló de él, lo pudo, no, sino que lo hizo de manera alostática. Entonces empezó a hacerlo con el alcohol. Entonces es como cuando uno coge un bastón o una muleta sin necesitarla y se acostumbra. Cuando una persona está muy joven y se acostumbró a esa muleta o a ese bastón, entonces empezó a tener problemas de postura corporal, empezó a tener, porque acostumbró a una cosa que no necesitaba. Entonces, funciona con el que tuvo una dificultad en una relación de pareja, funciona con el niño que tiene hiperactividad y que los papás de alguna forma no sabían qué hacer con él o le recomendaron una medicación como por ejemplo Ritalina y no quisieron dársela porque eso le iba a generar problemas y el niño siguió teniendo problemas de atención, de hiperactividad y conoció en el primer semestre de la universidad a un compañerito que le dio marihuana y entonces este muchacho dijo, ¡oh, esto es el santo grial! Es que yo consumo y a mí se me bajan los síntomas de la hiperactividad. Y se volvió un consumidor de cannabis para el resto de la vida. Claro. O el que tiene un trastorno de sueño. Y tiene un trastorno de sueño y no puede dormir y empezó a consumir una sustancia o un medicamento que nadie se lo prescribió, sino que empezó a utilizarlo para poder dormir y terminó adicto a eso. Entonces, si me preguntas a mí, en la base de toda conducta adictiva existe una situación que detonó específicamente ese consumo. Que no se resolvió. No se resolvió. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde identificar cuál es el detonante de ese consumo, ese origen. Llevarlo a que lo afronte y con la familia ayudarle a ese ser humano a que pueda reconocer qué cosas en su ambiente están estimulando ese consumo, que nosotros lo llamamos refuerzos positivos, o cuáles son las herramientas que podemos hacer para poder desestimular y extinguir esos estimulantes que lo llevan a consumir. Entonces, cuando una persona aprende a que el dolor no se gestiona cuando me voy a consumir alcohol, sino que soy capaz de levantar la mano, a mí no me da pena llorar delante de usted y decirle, me duele, y usted lo lleva a hablar, ahí se pudo transformar y ya no hay conducta adictiva. Eso es muy claro y eso tiene otras formas de expresarse, Juan Camilo. Cuando decimos que una persona no tiene propósito de vida, cuando una persona no sabe qué quiere dejarle a su familia, a sus hijos, a la sociedad, cómo quiere construir una historia, esa persona está muy proclive a un ambiente exterior que hace con él lo que el ambiente exterior le proponga. Yo me pongo a ver, yo creo que en el momento en que más cerveza y licor se bebe en esta ciudad son los sábados después de la 1 de la tarde que terminan los obreros de la construcción y todos se van para un caspete a tomarse unas frías, como dicen por allá. ¿No vamos a tomar una fría? Bueno, hay cuántas personas que ese ambiente favorable lo llevó a un consumo que inicialmente era una cosa sin ningún riesgo, digámoslo así, 1 o 2 cervecitas y terminan enganchados ya no con 1 o 2 cervecitas, sino que son capaces de llegar a las 12 de la noche a la casa. Entonces, esa ausencia del propósito de vida hace que yo tome cualquier conducta en cualquier momento y cualquier propuesta me sirve. Cualquier propuesta me sirve. Decía Nietzsche, Federico Nietzsche decía, quien no tiene un porqué para vivir
quien tiene, perdón, un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Ujú. O sea, si yo tengo un porqué, entonces vamos a hablarlo con los trabajadores de la construcción, que me parece muy interesante el ejemplo, y es, yo no quiero llegar a mi casa porque no sé tramitar las emociones. Entonces, pero me quedo allá consumiendo alcohol porque yo no quiero ir a conversar ese asunto que quedó inconcluso con mi esposa. Porque a mí me cuesta, hay un término que se utiliza hoy que se llama el analfabetismo emocional. Es decir, a mí me cuesta decirle en sano juicio a mis hijos que los amo y que los quiero mucho. Necesito embriagarme para llegar a hacer eso. ¿Quién cubra ese Ese- espacio para poder expresar? Está este que no es capaz de socializar. Y entonces a la muchacha que también va al caspete, yo solamente le hablo cuando estoy bajo los efectos del alcohol, pues yo no soy capaz, yo me muero del susto, me muero de la pena en ir a... Entonces, cuando no hay un propósito y la gente, Osvaldo, y sabes que me he dado cuenta, y vos y yo que nos hemos sentado a conversar, que hemos trabajado el tema, la gente cree que el propósito es un asunto demasiado elevado. O sea, por ejemplo, que un obrero que tenga básica primaria, que eso es demasiado complejo para tener un propósito, sabiendo que el propósito es un asunto simple Simple. en donde yo canalice mi esfuerzo. Entonces, cuando yo escucho a un señor que dice, yo no me voy para el caspete, bueno, caspete, para que no entiendan, aquí en Colombia es como el negocio más cercano, Informal, de informal. administración de comidas y a veces de licor. Eso es. Entonces, usted cuando escucha a la gente, cuando usted ve a los que no se van a consumir alcohol, usted le dice, don Pedro, ¿usted por qué no fue con el resto de los muchachos a tomar cerveza? Y le dicen a usted, es porque mi niña entrena patinaje hoy y yo me comprometí con ella a acompañarle al entrenamiento. Ese es su propósito. propósito. Ese es su propósito. Ese es. Pero O sea, ahí tenemos que advertir una cosa, Juan Camilo, y también tiene estrecha relación con el mundo que estamos hablando. Y es que cuando en la escuela nos enseñaron como primera materia ir descubriendo el propósito de la vida, ir contestando las preguntas fundamentales de la existencia. Eso, dígame, ¿en qué colegio, en qué escuela se aproxima tan siquiera a eso? Entonces, hay todo un caldo de cultivo de personas que esas preguntas fundamentales de la vida nunca se resolvieron y entonces no aparecen las segundas preguntas, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Y yo qué quiero hacer con esta vida que ya la tengo, que ya es mía? Y entonces esto termina muy mal. Esto termina siendo un campo de donde se cultiva cualquier posibilidad de la vida. Y ahí, Juan Camilo, viene otro asunto que yo también considero muy importante, no sé tú cómo lo ves. La presión externa, la presión de los otros, de grupo, de tribu, frente a las personas que no han tramitado esas cosas de las que hablábamos, también se convierte en una presión muy fuerte a la que muchas personas no saben decir no. y eso yo lo he vivido en carne propia. Lo viví yo, mi hermano, yo le llevo 10 años a mi hermano y me tocó verlo más palpablemente en él, ¿cierto? Es decir, yo lo veía en mí, que yo venía de un pueblo, entrar a la universidad, como los otros me miraban como con extrañeza, como cuando yo llegaba y sacaba el almuercito que me empacaba mi mamá a comer y los otros que estaban en la ciudad, que estaban acostumbrados al restaurante, y que ahí uno tenía dos opciones, vuelvo y la pongo, y es el de la homeostasis y hacer un equilibrio con eso, o el de la alostasis y ponerse a sufrir y ponerle a sufrir como tal a los demás. Yo me acuerdo que cuando yo saqué, aquí en Colombia le decimos coca, ¿cierto? Entonces la coca, yo llegaba y salía y me intentaron hacer bullying por la coca. Y vea pues al montañero que trae que una cosa y la otra. Y a mí, por montañero, por pueblerino, les dije yo, venga, y verás lo que prepara doña Silvia, mi mamá, siquiera. Y mi mamá terminó haciendo coca para todos los que habían allá porque les sabía más rico lo que ella hacía que finalmente lo que se vendía en el restaurante o lo que se vendía en las comidas rápidas. Entonces uno tiene la posibilidad, si uno no tiene a quién recurrir,
para que le muestre otra opción distinta, termina sumergido en lo que le está diciendo la presión social. Entonces es muy complejo, Osvaldo, cuando lo normal es beber. Es que ve, yo me quedo asustado con un asunto. El alcohol es la única droga en la cual usted siente pena y da explicaciones de por qué no la consume. Es muy complejo. O sea, en Latinoamérica entera. ¿Cómo celebramos? No, y usted llega, yo llego a una fiesta. ¿Te vas a tomar un aguardientico? No, te agradezco mucho. ¿Está enfermo? ¿Cómo así que no? Pero es que ¿A es qué uno vino, nada más. pues? ¿A qué vino? ¿Y entonces qué? Entonces usted. Y empieza. O sea, le toca a uno decir que no bebe o para salir más de más del corriente es que estoy conduciendo. O sea, Exactamente. Sí, se ha normalizado una serie de conductas muy difíciles. Y ahí tenemos que alertar, Juan Camilo, a muchas personas, porque todos nuestros países de Latinoamérica eh, somos productores de sustancias, pero ya esas sustancias no solamente se van para otro lado. Cada vez más nosotros los productores nos estamos volviendo consumidores y lo que se llama el macrotráfico, ya también hoy lo experimentamos en microtráfico y está en las escuelas, en los colegios. ¿Vos cómo has visto ese, digamos, ese procedimiento de que cada vez más el microtráfico está aquí, ahora, en todas nuestras familias? Está en la esquina, está en la escuela, está en el colegio, está en la universidad, está en todas partes. eso lo vemos con mucha trascendencia. Cuando yo trabajaba con el Estado, con la gobernación de Antioquia, habían unos mapas en donde veíamos que había producción, pero extrañamente donde había producción no había consumo. Entonces cuando tú ibas a terreno a preguntar y decir, aquí cultivamos y procesamos la hoja de coca y sacamos la pasta básica, pero en los indicadores no había consumo de esa sustancia, sino de otras. Entonces usted preguntaba y decía, ¿por qué no hay consumo? Entonces decía, porque los grupos armados ilegales que controlan esto no permiten que exista consumo porque va a afectar la economía, sabiendo que si yo tengo trabajando a alguien y es consumidor, va a disminuir la fuerza productiva. Entonces esto es muy maquiavélico porque los mismos grupos armados que hacen esto saben del deterioro que hace esto en la fuerza laboral. Entonces es un asunto muy complicado. Muy complejo. Y pasar de ser productores a consumidores nos ha dejado una huella negativa súper compleja. Sobre todo porque dentro de ser consumidores el asunto se normaliza. Y se normaliza el hecho de que yo consumo alcohol, pues ya nada más es el consumo de alcohol, sino que cuando estés muy embriagado te vas a dar un pase de cocaína. Entonces se normalizó también ese pase de cocaína. Y se normalizó con una cosa más compleja y es que ya yo le voy poniendo estatus según la droga. Entonces, ¿usted qué está consumiendo? Yo estoy consumiendo tu CD, que es lo que llama la gente la cocaína rosada, que no es cocaína. Entonces esa es la de los famosos, la de las modelos, la de los actores, Músicos. lo de los músicos, la de los DJ. Entonces se le va, entonces ya no es esa, ya le ponemos esta otra y le ponemos esta otra. Entonces por ahí pasó el éxtasis, pasó el tusi, pasó. Entonces los dealers saben que el marketing que hay detrás de cada sustancia también tiene estatus, también tiene. Entonces eso nos ha llevado a que ya la gente quiera explorar cosas que cada vez son más riesgosas y cada vez son más complejas. Entonces vos vas a observar que antes no se juntaban depresores y estimulantes. Hoy se combina en una sola sustancia, que es el TUSI, una carga de sustancias depresoras que deprimen el sistema nervioso central con una carga de estimulantes. Sea como sea, como La bomba. es una bomba. Y si va y alguien le mezcla un poquito de alcohol, entonces termina en una laguna mental que esa persona finalmente no sabe quién es, cómo. Entonces a eso se le suma que posiblemente va a haber un riesgo sexual muy alto porque no hay protección. A eso se le suma que va a haber un riesgo muy alto de violencia y se le suma que va a haber un riesgo muy alto de
violencia intrafamiliar, de accidentalidad vial y afecta a toda la salud pública de un asunto que mucha gente sigue creyendo que es normal y que no hay dificultad con eso. Yo creo que esta conversación en este instante, en este punto, nos remite a que hablemos y toquemos un poquitico también. Ya hemos hablado de qué cosas llevan a las personas a buscar, a encontrar el consumo. Ahora hablemos un poquitico y las consecuencias que esto tiene en las personas, en sus familias, en la sociedad. Eso cómo lo has ido visualizando. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos de esas consecuencias en la salud de la persona que consume, pero también en el ambiente familiar y en la sociedad entera? Aquí estamos implicados todos, Osvaldo, porque un adicto es un enfermo. Ningún adicto se reconoce como enfermo al inicio, pero cuando empieza a tener dificultades empieza a entender. ¿Por qué es enfermedad? Porque es una enfermedad neurológica, es decir, lo que hace es modificar la estructura cerebral. Adicionalmente, es una enfermedad crónica porque va teniendo precisamente mayor evolución negativa y es una enfermedad recidivante, es decir, que básicamente hay una gran tendencia a que exista recaídas. Una persona que tiene adicción es enferma, que viene de una familia que está enferma y esa familia viene de una sociedad enferma. La gente la mayoría de veces no hace esa relación. Pero para que ese adicto exista es porque hubo una sociedad que lo propició y una familia que lo propició. Por eso necesitamos hacer como una reconstrucción total de todo eso para que eso finalmente no termine siendo algo que nos vaya a pasar la factura como tal a todos. Entonces, cuando vemos las afectaciones, usted puede empezar a contar un montón de afectaciones que pueden existir. Afectaciones biológicas. Todas. Memoria, atención, ubicación visoespacial, todas. Afectaciones físicas, todas. Envejecimiento temprano en el ejemplo que poníamos al inicio. Afectaciones del bienestar. Yo voy a hacer una aseveración y es la siguiente. No conozco el primer adicto que sea feliz. No lo conozco. El primer adicto que me diga a mí, yo soy tan feliz en esto. No, yo conozco adictos que le genera placer el consumo, pues no conozco el adicto que sea feliz. Y para poder que un adicto conserve familia, tiene que ser que esa familia sea muy coadicta para que haga lo que le haga, siga estando ahí. Un adicto no es capaz de sostener una familia. Un adicto no es un buen papá. Por eso, a veces es muy polémico cuando yo en los videos digo que los adictos no saben amar. Entonces todos los adictos me escriben y me ponen en los comentarios, eso es mentira, usted. Yo le digo, no saben amar. ¿Por qué no saben amar? Porque la conducta adictiva afecta a la corteza prefrontal, la encargada de la planeación, de la empatía y sobre todo de la visualización a futuro. ¿Y qué es el amor? El amor es pura empatía. Entonces, yo no le voy a hacer esto a mi mamá porque va a quedar hasta las 4 de la mañana esperándome a que yo nunca llegue. ¿Yo cómo lo voy a hacer eso? ¿Yo cómo lo voy a hacer sufrir? Claro. Un amor es recíproco. Es decir, yo doy y recibo. En cambio, el adicto simplemente pide, pero no da. ¿Por qué no saben amar? Porque el adicto la mayoría de veces se concentra en la generación de placer y se le olvida el daño que está haciendo a su alrededor. Pero afectaciones, todas. Es increíble que una sustancia pueda ella misma tener la posibilidad de afectar la salud física, la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual, la vida laboral, las relaciones, cualquiera sea. Todo tipo de relaciones afectados por una misma sustancia. Vuelve a comprobarse aquello que también hablamos mucho vos y yo, Juan Camilo, de que definitivamente el ser humano es una unidad y esa unidad la logra afectar el consumo de una sustancia. Es el poder de una sustancia capaz de afectar todas las esferas de una persona. Y por eso es un mito cuando te encontrás, y si aquí básicamente hay gente que no está escuchando y es cuando dicen, es que es un adicto funcional. Esa es la mayor mentira que existe en la vida. Si es adicto, ¿cómo va a ser funcional un adicto? Si ya está en adicción, ¿cómo va a ser funcional? ¿Cómo va a ser funcional? Ahí hay dolor, primero para él mismo, para ella misma.
Y segundo, para todos los que estén cerquita del adicto. Ujú. Eso es un asunto que se contagia como la peor bacteria. Sufren los papás, sufren los hijos, sufre la pareja, sufren los amigos. Todo el mundo se hunde alrededor de un adicto. Es cualquier adicto funcional. Pues vos vas a ver cuando hay justificación, ¿cierto? Y es, no es que yo sé controlar la sustancia. Está bien que usted lo piense, sin embargo, eso no existe. Esa no es la realidad. Ujú. Y ahí hay otra contradicción, porque si a mí se me pierde 1.000.000 de pesos, eso es un dolor, y si yo me gano 1.000.000 de pesos, es una ganancia. Cuando yo pierda 1.000.000 de pesos, eso me duele más que cuando me gano 1.000.000 de pesos. En este caso, ese dolor del adicto, o que manifiesta el adicto, o la familia, no logra ser asumido, consciente, y entonces negar el dolor es perpetuar, obviamente, la enfermedad, porque estamos hablando de una enfermedad, como bien lo hemos dicho. Así Es decir, que estamos hablando de una enfermedad con unas consecuencias muy terribles para la vida de muchas personas, que van enredando a muchas personas. Bueno, Juan Camilo, un asunto bien importante, porque hemos hablado del mundo de la adicción. Ajá, Hablemos de las personas sanas. ajá. ¿Y qué le podemos decir a las personas sanas que hoy están sanas, que hoy no consumen? ¿Cómo alejarse de la posibilidad de consumo? ¿Cuáles son los factores protectores a los que hay que rodear una familia, el mundo social al que pertenece, el mundo laboral, y a esa misma persona, cada uno de los miembros que hoy no consumen, pero que de pronto tienen el riesgo de mañana o pasado mañana alinearse con el consumo? ¿Qué les podemos decir? Yo aquí me voy a pegar del doctor Sigmund Freud. Al doctor Sigmund Freud en algún momento le preguntaban, le dijeron, ¿quién es un ser humano sano? Decían, doctor Sigmund Freud, usted siempre habla de histeria, de neuroticismo, de fobias. ¿Quién es un ser humano sano? Y este señor dice algo que es tan contundente que cuando te vas a revisar la definición de salud mental de la OMS, se rescata ese concepto. Él dice, un ser humano sano es aquella persona que en las 24 horas del día saque tiempo para amar, trabajar y divertirse. Entonces eso me parece muy trascendente y cuando empezamos a observar cómo no ser adicto, volvemos a decir, no solamente porque vos vas a ver a los adictos diciendo la justificación y es, pero es que ustedes me critican por el consumo de cocaína, por el consumo de marihuana, pero hay gente adicta al azúcar. No es que yo esté hablando es de todas, de los del azúcar, de los que tienen ludopatía, de los que tienen adicción a las pantallas, de todos. Cuando usted tiene tiempo para amar, es decir, para compartir con los suyos, cuando tiene tiempo para trabajar, para ser productivo, cuando usted no tiene que salirse de su jornada de 8 horas de ser productivo para ir a consumir, porque la ansiedad, el craving, que es esa necesidad de ir a consumir, lo sacó, usted está siendo sano. Y cuando usted tiene la capacidad de sacar tiempo para divertirse, usted es un ser humano que tiene equilibrio en su vida, que tiene homeostasis. Ame, trabaje, diviértase. Ese es el primer punto que creo que es fundamental para estar sano de una conducta adictiva. Distribuya su... Antes la gente me dice, no, es que yo me divierto consumiendo alcohol. Pues eso es una diversión que es completamente... que eso es contraproducente. Claro. O sea, diviértase tocando guitarra, diviértase corriendo. No haciéndose daño. No haciéndose daño. Claro. Haga equilibrio. Eso me parece el primer factor protector. Que son las mismas 3 esferas de las que hemos hablado de la felicidad de una persona. Está la parte individual personal, está la parte de la tribu y está la parte del trabajo. Trabaje, ame y diviértase. Por supuesto. Y esa primera aproximación, ¿cómo cabe ahí? Y volvamos a lo del sentido de la vida, a saber decir no, a otra cosa que tú trabajas mucho, sea protagonista y no víctima. ¿Ahí cómo caben esos 3 elementos? Eso cabe completamente porque eso ahora es lo distinto, Osvaldo. O sea, ya no es lo que más se hace, es lo que menos se hace. Entonces uno necesita tener un propósito muy claro para hacerlo distinto. O sea, uno tiene que tener un propósito muy claro para estar
en pleno mundial de fútbol y no estar enganchado de una aplicación de apuestas deportivas. Hay que estar dispuesto a ser distinto. Claro. Tiene que ser uno muy distinto para que todo el mundo esté consumiendo alcohol y yo no esté consumiendo alcohol. Porque todo el mundo para relajarse esté consumiéndose un porro de marihuana y yo no lo esté haciendo. Pero cuando a usted le preguntan, ¿cierto? Y ahí lo que te he dicho detrás de los micrófonos y que me parece muy interesante volvértelo a decir y es, ¿por qué me gusta a mí a venir a conversar con vos? Porque siempre hay temas inagotables. Sin una gota de alcohol, sin una pipa, sin una... Con agüita y café. Vea, ahí está. O sea, siempre hay la posibilidad de seguir investigando, de seguir hablando. Yo creo que nosotros nos hemos sentado y de aquí podía salir libros, podría salir... Espero que esté escribiendo su libro, pues. Juan Ahí Camilo. estoy. Con esa cantidad de historia que usted tiene, hermano, tiene Ahí que... estoy. Ve, Juan Camilo, hemos hablado de unas conductas adictivas que tienen que ver con marihuana, con alcohol, con tabaco, con cocaína, con pasta de base, pero a veces se nos olvida de esas otras adicciones y ya mencionaste algunas. Hablemos de esas otras que casi nadie menciona y que tiene sumido en adicción a otro mundo de personas que incluso yo estoy seguro que en estas estadísticas que estábamos viendo todavía no se están teniendo en cuenta en ese diagnóstico. Hay dos grandes grupos, adicciones químicas y adicciones no químicas. ¿Qué es una adicción química? Todo lo que tiene que ver con sustancias, legales o ilegales, alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, opioides, todas las que tengan que ver con sustancias. Y están las adicciones comportamentales. ¿Y qué es una adicción comportamental? Ludopatía, que es adicción al juego, vigorexia. Pongamos algunos ejemplos de juego. Del juego vas a observar personas que llegan a un casino y que llegaron diciendo me voy a gastar $100 o me voy a gastar 200,000 pesos. Y en medio del tránsito del uso al abuso, sacaron la tarjeta, sacaron 1,000,000, sacaron 2,000,000 y que salieron completamente sin dinero de un casino. Entonces yo conozco, sobre todo porque hay que también tener en cuenta que cuando usted entra a un casino, todo lo que hay en el ambiente se está manipulando para que usted se quede más tiempo allá. Todo lo está estimulando. Todo. Entonces, primer punto, nunca vas a tener contacto directo con el exterior. Es decir, siempre vas a tener contacto con lo que pasa. Por eso en los casinos casi siempre está cerrado. Espejos. El signo pesos por todos todas lados. partes. Licor. Te van a regalar licor, te van a regalar pasabocas para que se puedan resolver las necesidades y esos básicas. Pasabocas tienen dulce y tienen azúcar. Azúcar, te activan mucho más, te dan gaseosa que tengan mucho más dulce. Adicionalmente, no hay reloj en las paredes. No vas a ver que exista la dimensión del tiempo. La luz siempre va a ser una luz que siempre haga que tu cerebro piense que está de día, así sean las 2 de la mañana. Luces blancas. Luces blancas para dar una ambientación de día. Siempre van a haber préstamos rápidos y fáciles que vas a poder ingresar a que cualquiera te pueda prestar dinero rápido, fácil. Incluso el casino hace parte de una cadena de hoteles. Entonces, si usted está gastando mucho, el anfitrión le dice que si quiere puede ir a una habitación de cuenta de la casa, a dormir un rato, a ducharse, a comer y regresar cuando ya llevas 2 días, 3 días. Entonces, todo está propicio. Toda la industria del juego. Todo. Ludopatía, que ha venido surtiendo transformaciones. Porque antes solamente se veía en el casino, pero ahora en el celular, usted básicamente en una aplicación, usted puede apostar y puede hacer apuestas deportivas y puede apostar de la liga, de la Champions, puede apostar del fútbol colombiano, puede apostar y a un clic exclusivamente. Así es. Está la vigorexia, que es la adicción al ejercicio físico, que es yo sentir que siempre me hace falta por tonificar, siempre, entonces voy escalando, ¿cierto? Es decir, ya no me quedo 1 o 2 horas, sino que me quedo 6 horas, 7 horas en el gimnasio. Y nadie va a negar que el ejercicio es muy importante para cuidar la salud, pero
Cuando tiene otras características de obsesividad, ahí cambia completamente el panorama del ejercicio. ¿Qué Así. otras adicciones Adicción a las conductuales? pantallas, a las pantallas. Muy frecuente, Muy cada vez más fre- frecuente. cada vez más frecuente. Vas a ver a muchas personas adictas a la pornografía, adicción al sexo. O sea, hay un montón de conductas adictivas y de comportamientos que vas a observar que se van a desarrollar como conducta adictiva y van a hacerse más frecuentes. La pornografía. Mucho, muchísimo. Y ¿sabes qué? Casi siempre se combina la pornografía con una dependencia a nivel una adicción química. Entonces vas a observar, por ejemplo, la cocaína muy conectada con la pornografía. Ajá. Entonces consumo cocaína y veo pornografía. Ujú. Vas a ver cómo esos mix cómo se juntan las químicas y las no químicas. Entonces eso tiene esas características adicionalmente. Entonces, esto es muy importante porque vamos a tener que tener en cuenta esas adicciones no químicas que están presentes ya en muchas personas, en muchas familias y que a veces todavía no les hemos puesto toda nuestra atención que merecerían. Así es. Juan Camilo, una persona que necesita del instituto tuyo, del Instituto Juan Camilo Cárdenas, ¿cómo llega? Bien. Puede llegar de dos maneras. Una, porque se meta a su buscador y escriba Instituto Juan Camilo Cárdenas. Ahí le da y lo lleva específicamente a cómo se pide una cita, cómo puedo recibir atención. O dos, en cada video de YouTube existe un enlace que lo puede llevar específicamente a YouTube, de YouTube hacia el instituto. Ahí yo puedo averiguar cuál es el valor de la cita. Yo les hago la claridad a la gente. En mi instituto siempre la primera cita es para la familia. Por la concepción y el enfoque que es particular, que he venido construyendo a través de los años, y de esa frase y es, si la familia cambia, el adicto cambia. Y que muy Entonces, probablemente ese enfoque no lo van a encontrar en otro lado. no lo van a encontrar fácil. Yo le he Ujú. hecho una revisión muy fuerte al asunto y no es un asunto habitual. Entonces, para mí la prioridad es la familia. Entonces, no, pero es que vea a mi hijo. No. Primero es con usted, señora, primero es con la familia. Y de ahí en adelante vamos a observar cuándo el familiar está preparado para tener la cita con nosotros. Y ahí ya se despliegan las otras citas con psicología, con psiquiatría, con neuropsicología, dependiendo de las Dependiendo del caso. circunstancias y de cada caso. Así es. Yo estuve viendo una cantidad de testimonios de la gente en ese instituto que le ponen a uno la piel de gallina. ¿Nos quieres resaltar alguno así que te haya llegado al Hermano, alma vea. de esos que lo Esto, ponen a uno con la vea, lágrima a flor de piel? ve, hay muchos. Yo vivo muy agradecido con la gente, Osvaldo. Muy agradecido con vos porque básicamente vos has sido mi mentor en muchas de estas cosas y me ha mostrado una forma, en el caso tuyo, de ejercer estas ciencias de la salud de forma más humana, ¿cierto? Y vivo muy agradecido con la gente porque de alguna forma creen en nosotros, se conectan con nosotros, están en disposición. Esto tiene muchas historias de mucha nostalgia porque finalmente hay Claro. familias en donde me dicen que hubiésemos conocido el instituto antes, no hubiésemos sufrido tanto, no hubiéramos llevado tanto dolor. Eso me parece muy significativo. Historias, las que usted quiera, de todos los colores, sabores. Ahora se me vienen a la mente dos, ¿cierto? Dos. Una de un muchacho que llevaba 30 años consumiendo. 30 años consumiendo, empezó el proceso en la familia, una hermana suya lo llevó al proceso, es decir, se concientizó, empezó a concientizar a la mamá y empezó el proceso. Cuando llevaba 6 meses limpio, yo le había preguntado a él iniciando, ¿cuál es tu mayor propósito? Ujú. Que mi mamá me vea limpio y sobrio. Porque son 30 años en donde no. Claro. 6 meses. Mi asistente, dentro de ese proceso, me llama y me dice, Juan Camilo, la mamá de este paciente acaba de fallecer. Ah, Lo primero que yo pensé, Osvaldo, es, en la próxima cita va a estar recaída. Eso es lo primero.
Cuando tengo la cita, tenía la foto de su mamá impresa en su camiseta, en su polo. Y le pregunté yo y le dije, contame que estoy aquí para escucharte. Me decía, al lado del féretro de mi madre, yo juré que en honor a ella no iba más volver a consumir. Me dejó muy impresionado porque tenía Todas las posibilidades y la excusa. de recaer. O sea, tenía la excusa. Claro. Tenía la Ya se justificación había entre ido. comillas. Ujú. Y él lo volteó a su favor. Entonces dice, ¿yo cómo le voy a fallar a mi mamá? Yo cuando empiezo el proceso de conducta adictiva, les pido que me digan una fecha de aniversario en donde van a celebrar su aniversario de abstinencia. Ajá. Que es muy importante eso de la celebración. Es muy importante. Celebrar. Celebrar el primer año de Dopamina, sobriedad. dopamina de otra clase, no esa dopamina que Eso trae es. placer inmediato, No, sino no, no. una celebración de largo plazo. De largo plazo. Serotonina. Serotonina pura, Ajá. puro bienestar. Y entonces me dice, hoy quiero que cambiemos la fecha por el día en que mi mamá falleció, por el aniversario. Uf, potente. Te le diría yo a él todo mi respeto, toda mi admiración. Ahí va el hombre. Ahí va ¿Eso el cuándo fue? hombre. Cuente a ver, ¿cuánto tiempo lleva eso? Para que hagamos fuerza todos. Ve, ahí estamos haciendo fuerza. Yo le calculo que eso ya, yo creo que él ya está próximo a cumplir como tal el aniversario, ¿cierto? O sea, está Ujú. próximo ahí como a... Y ahí va en el desarrollo, eso me pareció muy, muy significativo como tal esa historia de este A muchacho. ese personaje hay que felicitarlo muy fuertemente, Mucho. agradecerle mucho porque esa lucecita que se prendió allá de aparición de un propósito ligado a la vida de su madre lo tiene en este momento a salvo. Bueno, me dijiste dos testimonios. ¿Cuál es Dos el otro? testimonios. Bueno, y ahí uno de los premios es que vamos a hacer un video con el hombre. Ahí está muy pendiente para poderlo reconocer en eso que vos decís. Que ahorita nos vas a contar tus redes sociales y el instituto y todas esas para cosas. poderlo hacer. Muy bien. 2, ve. Un muchacho muy joven, universitario, con una historia de consumo. Cada que se conectaba conmigo a la cita con una rabia profunda. Una rabia profunda. Empezamos el proceso. Cuando íbamos en la mitad del proceso, hubo que hacer una confrontación muy fuerte y ese fue el punto de partida. Esas confrontaciones, usted sí está serio o a partir de este momento usted no puede estar en esa casa. Y su familia está aquí dispuesta por amor a ya no permitirle estar en esa casa. ¿Se va a comprometer o no? A la próxima cita, el muchacho me mira a los ojos y me dice, yo de esta cita en adelante creía que usted era un HP, pero me la soltó. O sea, me la soltó. Yo bien cómodo, yo no tenía problemas, a mí me daban plata, a mí me prestaban el carro, yo podía irme de fiesta y usted llegó a amargarme la vida. Eso era lo que yo pensaba. Ahora que estoy en sobriedad y ahora que estoy viviendo esta vida sin consumir, me di cuenta que yo estaba completamente equivocado. Y a partir precisamente de esa equivocación, yo quiero que usted sepa, Juan Camilo, que pase de decirle que usted era un HP a decirle... Un PH. Un PSD. Un berraco. Me decía, yo quiero decirle que usted me ha ayudado a entrar en conciencia frente en lo que estoy, ¿cierto? Y a lo que quiero lograr. Esas son transformaciones, Osvaldo, que uno ve dentro del proceso. Pero no soy yo. Es la familia que está ayudando a que la normalidad ya no sea la misma normalidad. Entonces son casos
potentes. Por ahí la historia de un muchacho que lleva 30 internados y no había podido, y ahí va en evolución. O sea, hay un montón de historias. Un muchacho en México con un consumo de heroína muy fuerte, profesional, ahora conectado con su familia. Un montón de historias que a mí me nutren. Oíste, Juan Camilo, yo a vos te veo muy gordito. ¿Cómo Pero haces ya para que... menos, ya menos, Sí, gracias a yo sé que usted, estás ya haciendo un menos. esfuerzo. Pero, ¿cómo haces para que todas esas historias fantásticas que parecen de película, no parecen reales, no te llenen el ego? Porque yo veo que vos el ego lo tenés disminuido al máximo. ¿Cómo haces para que eso no te infle, sino que sigas adelante con esa ayuda a tanta gente? Osvaldo, muchas gracias por eso. Y yo, ¿sabes qué siento? Como que el mejor antídoto para el ego es uno ser muy agradecido en la vida. Y yo siento una gratitud tremenda y cada que puedo se la expreso a la gente, a mis pacientes, a mi familia, a vos cada que puedo, al equipo de Home Studio que siempre está tras bambalinas. Les agradezco infinitamente. Yo creo que mientras uno tenga gratitud, el ego nunca lo va a desbordar. Y mientras sienta de dónde viene, yo creo que una de las cosas que en la vida nos llevó a conectarnos a nosotros y que nos parece muy particular, ¿cierto? O sea, muy particular con las agendas llenas en nuestro quehacer. Y cuando vamos a hacer voluntariado, a veces esperando que llegue la gente en los barrios y en la... Eso nos parece muy particular, ¿cierto? O sea, es Así es. como que a veces eso, y es gratitud por la gente que nos cree, gratitud por la gente. Yo, al igual que vos, soy un ser humano más que religioso, muy espiritual. Y yo creo en una fuerza superior. Y creo que esa fuerza superior, como lo hablamos ahorita, como me decía esa señora, yo suelto a mi hijo y Dios lo cogió. Yo creo en que eso es cierto. Y Total. creo que eso es cierto en que esa fuerza superior nos ayuda y nos da el impulso con esos casos que a veces en otras partes los han creído imposibles. Entonces, cuando yo digo, no soy yo, sino que es esa fuerza superior, es la familia que se convenció, es como una visión de milagro distinto, o sea, no el milagro como mágico, como de chasquear las manos o los dedos y apareció, no, es un milagro de tantas personas en el mundo nos conocimos, usted por allá en Texas, Estados Unidos, y se conectó conmigo, usted México. en México y se conectó, estamos hablando de su hijo y pudimos hacer eso. A mí me llena de alegría y me siento muy agradecido por vos, por tu gente, por tu familia y por la gente que cree en nosotros. No, aquí solamente hay una persona que lo hizo posible, que sos vos, Juan Camilo. Pasaste de ver gente consumiendo licorcito y te llevó a meterte en el mundo de la especialización y yo diría de la super especialización en el manejo y en el tratamiento de familias y personas en conducta adictiva. Así es que muy agradecido, Juan Camilo. ¿Usted sabe cuánto tiempo llevamos aquí? Aquí sentados en este momento. No he contabilizado. Cuente a ver que es que con usted siempre van las horas volando. El equipo que administra todo esto ya sabe que si nos junta a vos y a mí, aquí hay tema para rato. Entonces eso me hace pensar que este no va a ser el único episodio, Juan Camilo, en el que vas a estar aquí hablando de este problema tan gigante, tan mayúsculo, en el que está enredada tanta gente y que están obviamente menoscabando su vida, su existencia y poniéndolos en una situación muy difícil. Así es que yo estoy seguro que más adelante te vamos a tener en otro nuevo episodio de nuestro podcast que hoy estamos inaugurando con tu presencia. Juan Camilo, ¿cómo son tus redes sociales? ¿Cómo te encuentra la gente? Y luego hablemos cómo encuentran al instituto, cómo pueden llegar allí, cómo es eso, cómo son tus seminarios, porque veo que es otra fuente para captar atención de muchas personas. Son sencillas, Osvaldo. En YouTube